Cuando se escogen algunos temas, hermanos, para meditar, para la explicación de la palabra, a veces resulta complejo unir pues dos temas. Generalmente pues o hablamos del espíritu, del servicio, del trabajo, de la oración, del evangelismo. Pero ustedes saben, hermanos, que el día de hoy pues es un día muy especial porque el Señor nos permite recordar la venida del Espíritu Santo, la fiesta del Pentecostés, y recordar, hermanos, cómo es que el Señor sigue obrando en la vida de su pueblo. Pero también, hermanos, a su vez, en algunas iglesias cristianas, presbiterianas en especial, en este mes, hermanos, se celebró la Semana del Hogar Cristiano. Y es importante, hermanos, pues resaltar este adjetivo, el hogar. Ciertamente, hermanos, sabemos formado por el Señor, pero de verdad que es una gracia y es una bendición de parte de nuestro Dios poder reconocer a las familias cristianas. Y no solamente, hermanos, pues reconocer el trabajo, sino reconocer cómo el Señor está obrando en nuestras vidas. Y por otro lado, hermanos, cuál es el mandato que tenemos como esas familias cristianas. Así es que, hermanos, pues cuando empezamos a ver cómo es que íbamos, o no se podía, más bien, en la mente estaba cómo conjuntar estos dos temas, y dijimos, o hablamos de una cosa o hablamos de otra, o hablamos del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, o hablamos de las familias cristianas. Pero el Señor, hermanos, en su gracia nos permitió llegar a este pasaje de Colosenses y poder, hermanos, un poco comparar. De hecho, algunos han visto o han encontrado una gran similitud. Hace 8 días pudimos meditar en Efesios capítulo 5, la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 nos recuerda el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando llegamos al pasaje de Colosenses, hermanos, y cómo es que vamos a alinear estos pasajes, encontramos, hermanos, también de la misma manera cómo es que el apóstol Pablo también habla a la iglesia de Colosas. Y algo, hermanos, curioso es que, o algo que tenemos que tener en mente, generalmente decimos la iglesia de Corinto y creemos que era una sola iglesia con muchos miembros, y había entonces en esa ciudad una iglesia grande y que es escrita para ellos. Hermanos, recordemos que desde la antigüedad, cuando viene el Espíritu Santo, se dispersa la iglesia. Es la orden que se da, hermanos, de ir a hablar las maravillas del Señor. Y entonces encontramos, hermanos, así como nuestra ciudad o nuestro municipio, no somos la única iglesia cristiana. Y gracias a Dios por ello, hermanos. A veces hemos perdido la noción, hemos perdido la visión y creemos que competimos con otras iglesias. Pero vemos, o a veces, hermanos, tenemos envidia, decimos, ay, es que esa iglesia, ¿verdad? Sí, hay gente, allí sí trabajan. Hermanos, el Señor ha puesto en cada lugar y sin duda nunca van a ser suficientes las iglesias donde el Señor nos ponga, porque somos llamados a trabajar. Y hermanos, ¿cuántas iglesias conocen aquí en esta colonia que están trabajando hoy para el Señor? Yo conozco escasas, ¿no? 6 tal vez, 7 probablemente. Por ahí también estamos en un grupo de WhatsApp donde están todas las iglesias y son 14 hermanos las que están juntos. Pero ¿son las únicas 14? Yo creo que no, hermanos. Y la pregunta es, ¿son suficientes esas iglesias? ¿Ya toda la colonia se ha convertido al Señor? Por supuesto que no, hermanos. ¿Qué quiere decir o qué miramos con ello? Que el Señor ha de ponernos, hermanos, en esa calle específica para alabar y bendecir el nombre del Señor, pero para llevar también, hermanos, el Evangelio a los que están a nuestro alrededor. Cosa curiosa, hermanos, porque es de llamar nuestra atención que cuántas veces hemos evangelizado a los de nuestro lado derecho. Es que rentan, ¿verdad? Y van cambiando. Vean qué oportunidad el Señor nos pone, hermanos. ¿Y cuántas veces nos hemos acercado de hablar, de decirle al vecino, ¿tiene algún problema? ¿Quiere que oremos como somos una iglesia cristiana? Y el Señor ha puesto en nuestro trabajo orar los unos por los otros, o nada más por los que estamos aquí adentro.
orar por nuestra nación. Y no se diga, hermanos, pues orar a los que estamos o a los que están a nuestro alrededor. Así es que, hermanos, somos demasiadas iglesias. Sin duda, hermanos, la respuesta sería no. ¿Estamos haciendo el trabajo que el Señor nos ha encomendado? Pues nos falta, hermanos. No quisiera desanimarlo, ¿verdad? Porque en esta semana aprendimos que debemos alentarnos y debemos enfatizar las virtudes, las bendiciones que el Señor pone en nuestra vida dentro de esta semana o dentro de una familia cristiana y donde Cristo es el centro. Y no quisiera entonces, hermanos, tampoco como familia espiritual, desalentar porque estamos trabajando, hermanos, pero el día de hoy el Señor nos alienta, hermanos, a hacerlo mucho mejor, a dar más, hermanos, y en esas simplicidades, hermanos, porque son escasos trabajos que se pueden realizar, o es escaso el trabajo, hermanos, cuando uno va y anuncia a la segunda casa, hermanos. ¿Alguien conoce a los vecinos? Porque son nuestros vecinos. ¿Qué necesidad tienen nuestros vecinos, hermanos, que están a 2 casas enfrente? A los que están de este lado, hermanos, ¿cómo nos hemos anunciado o cómo hemos anunciado el Evangelio del Señor? Así es que, hermanos, cuando miramos todo este trabajo y cuando miramos las cartas, tanto de la iglesia a Éfeso, la iglesia a Colosas, hermanos, no estamos mirando entonces una sola iglesia. Eran muchas iglesias, pequeñas iglesias, hermanos, que el Señor fue engrandeciendo al pasar del tiempo. Había, hermanos, algunas complicaciones, y he de decir, hermanos, que allá en 1 Corintios 12, esas iglesias de Corinto, hermanos, nos hace recordar mucho nuestra condición, en donde hubo algunas complejidades cuando se hablaba de los dones del Espíritu Santo. Y llegamos a 1 Corintios 12, donde el apóstol Pablo habla de la condición espiritual y cómo darnos cuenta, hermanos, cómo está nuestra vida espiritual. Colosenses, hermanos, solamente quisiera enfatizar en esta parte cómo es que el apóstol Pablo, hablando a 2 iglesias, pero tal vez, hermanos, de una manera diferente, llega a decirles, tienen que llenarse de algo, tienen entonces que comportarse de una manera, tienen entonces que hablar de cierta manera, pero esto se logra, en Efesios dirán, cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas. En la iglesia a Colosas, hermanos, el apóstol hablará, versículo 16, les invito, hermanos, que leamos Colosenses 3:16. ¿Qué debe llenar la vida de la iglesia? En Efesios dijo que el Espíritu Santo. Y en versículo 16 de Colosenses 3, ¿lo tienen, hermanos? Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, estamos mirando que el apóstol Pablo está diciendo que debemos ser llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra del Señor. Llenos, hermanos. En esta semana que meditábamos y pues a veces uno, hermano, se siente satisfecho y yo digo, ay, bueno, yo les he dicho, hermanos, el pastor, el líder espiritual, acercamos la comida a las ovejas, les llevamos a los pastos para alimentarse. Y uno dice, ay, qué satisfecho, porque la iglesia en general cada semana tiene de qué alimentarse. Pero cuando escuchaba, hermanos, y releía, al pastor, referente al versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y delante del Señor, hermanos, se caía la cara de vergüenza. ¿Cuántos versículos meditamos al día? Y si es que los meditamos, hermanos. Hay hermanos, hay familias que en la misericordia de Dios permite que se reúnan o nos reunamos y podamos dar nuestras pequeñas meditaciones. Pero ¿cuántos versículos, hermanos, estamos meditando al día? Esta semana son 3 versículos al día. Y la pregunta es, hermanos, ¿eso nos llena? ¿Eso nos satisface? ¿Eso satisface
al Espíritu del Señor. Hermanos, Juan, el Señor en constante está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, pero cuando habla que cuando Él se vaya, vendrá el Espíritu, dice el Espíritu Santo, el Espíritu, el Consolador, morará en vosotros para siempre. Eso es parte, hermanos, de la teología y la doctrina bíblica que tenemos. Como cristianos, como evangélicos, como presbiterianos, hermanos, no quisiera hacer énfasis en ello, pero como iglesia cristiana, hermanos, basados en las Escrituras, la iglesia presbiteriana confiesa que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nunca más se vuelve a ir. Hay algunas iglesias, hermanos, que consideran que a veces el Espíritu viene, a veces el Espíritu se va y es un ir y venir. Pero la palabra del Señor dice, hermanos, que cuando el Espíritu viene a morar con nosotros para siempre. Y si para siempre está el Espíritu de Dios, hermanos, morando en nuestra vida, porque este es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo le alimentamos? ¿Cómo estamos, hermanos, nutriendo esa vida espiritual? Y dice el versículo 16, hermanos, de Colosenses, la palabra de Cristo tiene que estar morando en nosotros, hacer morada en abundancia en la vida del creyente. Y eso me quedó claro, hermanos, que 2, 3 versículos, en definitiva, no es abundancia. Que no estamos, hermanos, llenando nuestra vida, no estamos siendo llenos, no hay plenitud del Espíritu Santo, hermanos. Hace 8 días poníamos el ejemplo y decíamos, cuando ya hemos comido, hermanos, más de lo que nos tocaba, me cabían 5 rebanadas de pizza y me comí 7. Y la pizza dice, cómeme, pero digo, no, yo 8 ya no soporto. No sé, ¿verdad? Según quepa. Pero es decir, cuando estamos llenos, decía un nutriólogo, debemos de comer, hermanos, en cuestión de alimentación, tortillas y lo que comemos, debemos entonces comer para satisfacer, no para llenar. Y entonces luego me dicen, pero no me he llenado, y más cuando comemos pizza. Pero no me he llenado, no, qué bueno, porque la comida no es para llenarte, es para satisfacer tu necesidad. La palabra de Cristo, hermanos, el Espíritu Santo, no es para satisfacernos, no es poquito. La palabra de Cristo debe morar en abundancia, hermanos, abundantemente. A veces la hermana de la femenil nos dice, hermanos, lleven de comer abundantemente. Y entonces uno entiende, ¿verdad? Que si somos 4, no 4 porciones, tal vez 8, 10. Lo que es abundancia, ¿qué significa abundancia en nuestra vida? Y la palabra de Cristo, entonces, hermanos, debe estar abundantemente. El Espíritu Santo debe llenar nuestras vidas. Hermanos, si una botella de al litro le cabe 1 litro de agua, ¿le puedo meter 1,5 litros? Ni 1.1, hermanos, porque ya no cabe. Porque entonces está llena. Y por más que queramos meterle, y decíamos, hermanos, hace 8 días, cuando la vida del creyente está lleno del Espíritu Santo, y nos corta el novio. Pero como estoy lleno del Espíritu Santo, o sea, decíamos, ni una gota de vino, hermanos, cabe en el corazón, en el cuerpo, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la manera en que relaciona entonces el apóstol Pablo, y a lo que vamos direccionando, es que la manera de llenarnos del Espíritu Santo es también a través de la palabra. No es posible, hermanos, decir somos llenos del Espíritu Santo y no conocer la palabra del Señor. No podemos decir, hermanos, ya puedo entonces decir que es suficiente, cuando ni siquiera, hermanos, he conocido el principio bíblico del cual nos llama la Escritura amar los mandamientos. Dice el versículo en Efesios capítulo 5, sed llenos del Espíritu, versículo 19. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
No sé por qué, hermanos, se cree esta idea de que la iglesia presbiteriana no nos gustan los cantos. O no debiéramos cantar, o por lo menos, hermanos, bueno, si alguien piensa eso, hermanos, es el anticristo y es antibíblico. Acuérdense que todo lo que va en contra de la Biblia, todo lo que va en contra de Cristo es el anticristo. Dice el apóstol Pablo, hermanos, en qué manera tenemos que llenar llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La palabra alabar es muy amplia, hermanos, porque se alaba al Señor de muchas maneras, pero cantando, hermanos, creo que podemos hablar universalmente. Cantando. La iglesia de Cristo canta, hermanos. Y la iglesia de Cristo también está llamada a poder recordar qué es lo que cantamos. Nos siguen recordando, hermanos, y seguimos hablando que cada vez que entonamos nuestros cantos debe estar ligado a la palabra. Antes se decía, hermanos, era una característica de la iglesia presbiteriana cantar con el espíritu, pero cantar con el entendimiento. No, hermanos, no es de la iglesia presbiteriana. Por eso a veces, hermanos, utilizar mucho el término, no es de la iglesia presbiteriana. Es de la iglesia del Señor llamada a cantar con el espíritu, pero cantar con el entendimiento. Cada vez que entonamos alabanzas, por eso, hermanos, hoy es imposible escuchar la música del día de hoy, hermanos, por lo que se dice. Por lo que se está, hermanos, antes decíamos explícitamente, hermanos, implícitamente. Hoy explícitamente se habla, hermanos, de la fornicación en las canciones que escuchan nuestros hijos. Hoy explícitamente, lo que escuchamos nosotros, hermanos, porque también uno va en el camión y por más que uno no quiera, lo que escuchamos, hermanos, y cómo se va contaminando la mente y el corazón. La iglesia está llamada, hermanos, no solamente a cantar con el Espíritu, sino a cantar con el entendimiento y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo aleja, hermanos? Y la música es algo impresionante. La palabra del Señor, hermanos, es hermosa, es impactante, lleva fruto. Y muchas veces, hermanos, yo he escuchado predicadores que menosprecian, o sea, al hermano si le ha pasado que, es el músico, es la música, es el canto. Cuando hablaba con la nueva, los hermanos que estaban al frente de la escuela bíblica y les decía, hermanos, hay que poner bastante énfasis en lo que se va a cantar en la escuela bíblica de verano. Porque si algo se llevan los niños, a lo largo de este tiempo, hermanos, hemos aprendido, son los cantos. Uno les arma sus carpetas, sus trabajos y algunos ni se los llevan. A veces hasta las manualidades las dejan. Las lecciones les preguntamos al siguiente día y el Señor nos necesita capacitar más porque como maestros nos está faltando. Porque les decimos y al día siguiente ya olvidaron. Pero puede pasar, hermanos, semanas hasta meses que un niño sigue recordando el canto que aprendió en la escuela bíblica. ¿Quién menospreció, hermanos? Si los salmos, hay 150 himnos mínimo, hermanos, en la palabra del Señor. Cada uno de los salmos tienen tonada. Son cantos, hermanos. Y a veces lo hemos menospreciado. No entendemos, hermanos, el sentido de cómo alabar al Señor, cantando y alabando al Señor cuando la llenura del Espíritu está. Cuando los salmos e himnos y cánticos espirituales están en medio de nuestra vida. Y Colosenses 3, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 16, la última parte. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta relación, hermanos, está. Ser llenos del Espíritu Santo, decía un pastor, si preguntáramos, ¿quién quiere ser llenos del Espíritu Santo? Todos queremos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Pero todos lo queremos, hermanos, en una forma fácil, cómoda,
que se adapte a mis posibilidades, a mis necesidades. La llenura del Espíritu, la llenura de la palabra en medio de nuestra vida, hermanos, es algo que se trabaja. Una invitación, hermanos, que hacemos el día de hoy es empezar a trabajar. En muchas Biblias, la Sociedad Bíblica han sacado calendarios para que en un año podamos leer la Biblia. Y va de 5 a 6 capítulos por día para poder lograr leerlo en un año. Si yo leyera eso, hermanos, creo que delante del Señor tendríamos que avergonzarnos, porque aún no sé si con 6 capítulos llenáramos nuestro corazón de la palabra. Pero por algo se empieza, hermanos. Y yo decía, bueno, ahora en enero les comparto el calendario. Los niños del club llevaron un calendario allá por noviembre, casi diciembre, el pastor compartió. Pero no estamos acostumbrados, hermanos, a llenarnos del Espíritu, no estamos acostumbrados a llenarnos del Espíritu Santo. Para hablar espiritualmente, para actuar espiritualmente, hermanos, es necesario alimentarnos de la palabra. Para que el Espíritu, hermanos, venga y actúe en nuestra vida, la manera, hermanos, en que el apóstol menciona cómo es que actúa el Espíritu Santo, es a través, hermanos, de las acciones que cada uno de nosotros hacemos. Y es aquí, hermanos, donde encontramos Colosenses capítulo 3. Y nos llevaba, hermanos, en nuestra Biblia hay separación. Recordemos, hermanos, que en un principio no había separación de títulos, subtítulos y como ahora lo encontramos. Por lo tanto, hermanos, el versículo 18 va adjunto al versículo 17. Versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis. Y como nosotros, hermanos, todavía nos dicen, o todavía preguntamos, ¿es bueno o es malo? Y tendemos, hermanos, a separar qué agrada o con qué servimos o no al Señor. Vamos, hermanos, a leer versículos 18, Colosenses 3, 18 al 21. Dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se exalten. Hermanos, el apóstol Pablo traía la misma línea, a veces con diferentes palabras, pero a la misma iglesia recomendaba y exhortaba la misma dirección. Si nosotros seguimos leyendo, hermanos, Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante, hablará, hermanos, de lo mismo. De hecho, el capítulo 6 está ligado al capítulo 5. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, en los primeros que se va a transmitir es en la familia. Capítulo 6 sigue recordando, hermanos, ese actuar de la familia en los esposos. Hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Colosenses 3, versículo 18 también habla de la misma manera a la familia, pero primero dice, sed llenos de la palabra. Para que nuestras familias, hermanos, sean edificadas. Qué bonito es escuchar y decir, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero para que el Señor edifique, hermanos, la forma en que el Señor edifica la casa, el ladrillo, hermanos, es la palabra del Señor. Y qué gracia, hermanos, y qué bendición el Señor nos dio, porque pudimos hablar del Espíritu Santo, la llenura de la palabra, que se ve reflejada primeramente en las casas. En todo el ámbito social, de hecho, hermanos, así lo denominaron deberes sociales en la Nueva Vida.
Pero dice, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Cuando interpretamos, hermanos, o cuando vamos mirando lo que el Señor habla en su palabra, he escuchado en algunas iglesias, aún presbiterianas, hermanos, el pastor dice, a ver, esposo, sujeta a tu esposa. Y entonces, bueno, qué bonitas se escuchan esas palabras. Pero eso no dice la palabra, hermanos. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? A las mujeres, a las esposas. Esta es una decisión, hermanos, voluntaria que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y yo sé, hermanos, que hay queja. Algo que me di cuenta, hermanos, en esta semana es que seguimos teniendo una lucha de poderes en medio de nuestra familia, como esposos. A ver quién está mal. A ver a quién le damos bibliazos recién, ¿verdad? Y dice, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Quiere decir, hermanos, que es una decisión que el Señor pone en nuestra vida. Que no es el mejor esposo, no, hermanas. Esta parte todavía no llegamos en la Escritura. Porque cuando nos casamos, sabíamos que no eran los mejores. O bueno, hermanos, si ustedes se casaron de esa manera, ya no hay vuelta de hoja porque hicieron pacto. Y ahora sí, hermanos, pues, no el que te tocó, el que tú elegiste, te sujetas. Porque si hemos aprendido, hermanos, a sujetarnos, hermanas, a sujetarnos al Señor, por supuesto también habremos de sujetarnos al marido, aunque no es el mejor cumplido, aunque no es el mejor detallista, aunque no es el más trabajador, aunque no es el más dulce, aunque no sea el mejor padre. Cuando la palabra viene a nuestra vida y hay llenura del Espíritu y hay llenura de la palabra del Señor viene a nuestras vidas. Casadas, estar sujetas a vuestros maridos. El versículo 19, hermanos, no exime de ninguna responsabilidad a los maridos. Y ya escuchamos, hermanos, y aprendimos en esta semana cómo se ama, que el amor se expresa, que el amor, hermanos, causa paciencia, que el amor aprende, hermanos, o nos enseña a soportarnos en ese amor del Señor, que el amor procura. Hermanos, ¿cuál es tu versículo favorito de Pedro? Recuérdame. Primera de Pedro 3:7, ¿qué dice? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, siendo coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y eso nos gusta, hermanas, ¿verdad? Así deben de tratarnos. Pero ese es el trabajo de la familia cristiana o del hogar cristiano. Cumplir cada uno nuestra responsabilidad. Hermanos, pues sí, a lo mejor no les tocó la esposa más dulce, ¿verdad? No sé por qué nos tachan de enojonas, regañonas y amargadas y no sé qué tanto salió en los tramos al sol esta semana. Pero es un trabajo en conjunto. Y que cuando yo no logro entonces, o cuando yo no he logrado llegar a ese como matrimonio, hermanos, en el Señor, la palabra de Dios mora en nosotros y por eso debe morar en abundancia. ¿Qué no quisieran, hermanos, una esposa dulce? Que no sea celosa, dicen para allá. ¿Cuánto has llenado tu vida de la palabra del Señor? Para que esto sea una promesa y una realidad en tu vida. ¿Cuánto hemos llenado, hermanos? Quiero un esposo tierno, cariñoso, ¿verdad? Que me traiga. ¿Cómo he llenado mi vida de la palabra del Señor? Pues no, hermanos, como nos malpasamos, estamos malnutridos, hermanos, desnutridos de la palabra del Señor.
nuestras familias están desnutridas. Pero sí lo hay, hermanos. Cuando nos habla de esta, siempre decimos, ay, la falacia, ¿verdad? Una utopía esa familia. Las hay, hermanos. Las hay cuando el cristiano logra poner su mirada en el Señor, cuando somos llenos del Espíritu. Ya dijimos, hermanos, ¿cómo nos llenamos del Espíritu? Con la palabra del Señor, con la comunión, con la oración, con los cánticos espirituales. Y alguien me pregunta, hermanos, ¿es malo escuchar, decimos música secular? Que decíamos, hermanos, el cristiano no tiene vida secular. El cristiano es cristiano aquí, en el carro, en el camino, en la escuela, en el trabajo. Y ¿es malo? Y la respuesta es, ¿cómo está llena tu vida? ¿Cuánta llenura hay del Espíritu y de la palabra? Porque, hermanos, tal vez, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces despertamos y lo primero que abrimos, bueno, la hora, apagamos el despertador y lo primero que abrimos el Face, el WhatsApp. De una manera inconsciente, hermanos, son hábitos que tenemos. Recuerden, hermanos, que estamos trabajando el hábito y lo correcto, hermanos, no celulares cuando comemos. Sí lo han trabajado en casa, ¿verdad, hermanos? Sí lo hemos trabajado en la vida diaria. Es difícil, hermanos, porque nos hemos acostumbrado a ello, porque nos acostumbramos a vivir en una manera secular, pero el cristiano no es secular, hermanos. Ahora, hermanos, como hábito, como necesidad, lo primero que hacemos al levantarnos o al abrir los ojos, hermanos, es decir, gracias, Señor. Y así como decía el Señor, en tus manos encomiendo mi día, encomiendo mi vida, encomiendo mi familia. Es decir, hermanos, oramos. Hágalo, hermanos, como hábito. Hágalo como una necesidad, entonces, para ir llenándonos de la palabra, para ir llenándonos del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, hermanos, actúe. A veces, hermanos, cuesta trabajo, y seguiremos hablando, hermanos, porque hablar de todo ello en un sermón de media hora, 40, una hora, hermanos, es complicado hablar de los dones espirituales. Pero los dones espirituales, hermanos, no han cesado. Pero para que los dones del Señor sean manifiestos, hermanos, en nuestra vida, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Llenos de la palabra del Señor, va hacia el mismo término. Hermanos, a veces queremos hablar en lenguas, pero ni siquiera un octavo de nuestra vida, hermanos, somos llenos del Espíritu Santo. El Señor puede actuar, el Espíritu Santo puede actuar definitivamente, hermanos. Pero si el día de mañana o el día de hoy, regresando a casa, al acostarnos, podemos entrar en comunión con el Señor. El día de mañana podemos levantarnos para orar al Señor. Significa, hermanos, que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Y Él es el que nos convence. Podemos escuchar buenos predicadores. Hermanos, ¿acaso todos aquellos que escucharon a Jesús se convirtieron, creyeron en Cristo? Solamente los que el Espíritu les fue dada esta palabra de entendimiento. El Señor, hermanos, ha puesto dones en nuestra vida y entre ellos el entender, dice la palabra de nuestro Dios, que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. ¿Y será pecado, hermanos, no estar en comunión con el Señor? No tener la llenura de su Espíritu, no tener la llenura de la palabra, en definitiva. Decía un hermano en la semana, ¿no? ¿Cómo orar con los hijos si los hijos no quieren? Comienza por ti, hermano. O sea, queremos convertir a la familia, hermanos, queremos que la esposa venga, queremos que los hijos vengan. Hermanos, comencemos por nosotros. Que sea ese testimonio para nuestra vida, para glorificar al Señor. A veces nos afanamos, hermanos, tanto por los bienes materiales, por las necesidades que hay en casa. Algo que aprendieron los niños es que el Señor Jesús siempre cumple sus promesas. Y una de las promesas, hermanos, la palabra del Señor nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, necesidades materiales, hermanos, que como nos presionan, vendrán por añadidura o serán añadidas.
Sigue hablando, hermanos, versículos 20 y 21, trabajos de hijos y padres en la familia. En verdad, hermanos, ¿hay hijos que obedecen a los padres? Sí, hermanos, cuando la palabra de Dios mora en sus corazones. Cuando nosotros, hermanos, hemos enseñado cómo la palabra de Dios debe morar en medio de nuestras vidas. Vamos a ir desfasados tal vez, hermanos, pero la idea es complementar. El día de hoy, mañana muy temprano, enviamos, hermanos, ¿cuáles son los capítulos que tenemos que leer? Dice un pastor, los devocionales, es decir, lo que hacemos, debe ser un aperitivo. ¿Alguien no sabía que era un aperitivo? Ah, ya me recordé. Hicieron el juego de voy a ir a la fiesta, mi nombre es Angélica y voy a llevar aperitivos. Y los niños preguntaron, ¿qué es un aperitivo? ¿Qué es un aperitivo? Algo pequeñito. Una pruebita. ¿Han ido al supermercado, hermanos? Y les han dado esos vasitos. O sea, lo que nos dan, hermanos, aquí en la Santa Cena. Es un aperitivo, hermanos. Ya el hermano que trabaja ya nos debe dar aunque sea un jugo de 250 de uva. El devocional es aperitivo, hermanos. Pequeña porción, hermanos. Una pruebita nada más. Debemos llenarnos de la palabra. Debemos, hermanos, llenarnos de la palabra del Señor en nuestras vidas para que entonces eso se refleje en la vida de las familias. Animemos, hermanos. A mí me cuesta trabajo, hermanos. Yo digo, ¿cómo convencemos a nuestros esposos? Hablo a las hermanas. Oye, para irnos un día entero al centro. Bueno, eso no le gusta mucho, más porque su condición no le permite caminar todo el día. Pero si yo hermanos, puedo hasta convencerlo de que no vaya un día a trabajar. Y no puedo convencerle con amor para venir a la casa del Señor. ¿Cómo utilizamos nuestras estrategias? Y me da miedo, hermanos, porque el Señor mismo dijo que la serpiente fue astuta. Y a veces, hermanos, utilizamos una astucia, pero no para lo que conviene al Señor. Podemos convencerlo, hermanos, para comprar a veces de las cosas que no son necesarias en casa. Y nosotros sabemos, hermanos, hermanas, si ustedes saben de lo que yo hablo. Y a veces también les convencemos para no acercarse a los pies del Señor. El Espíritu Santo, hermanos, pero cuando la palabra mora en nosotros, dice allá en Proverbios 31 que esta mujer está hablando la palabra del Señor y tiene un marido que también se sienta a la puerta de la ciudad para hablar con los sabios que la palabra del Señor. Ambos, hermanos, debemos estar nutridos de la palabra. Hermanos, yo quisiera decirles, lleguen a leer sus Biblias después del trabajo. Hermanos, no sé de ustedes, pero tengo un esposo que hay días que, bueno, llega y bien despabilado, pero a veces ni cena. Llega a 8:30, a las 8 de la noche y ni cena y así directo a la cama. ¿Qué implica esto, hermanos? Que muchas veces la mañana estamos más despabilados. Hermanos, ¿a quién les dan de los que trabajan en la empresa 1 hora para comer? Mi esposo come en 10 minutos, hermanos. Y yo digo, ¿qué haces los otros 50 minutos? Y hoy voy a instar, hermanos, a partir de hoy a nutrirse de la palabra. Pero él nada más, o sea, él tiene 1 hora libre. Como amas de casa tenemos a veces hasta 2 o varios chancecitos que nos hacemos. ¿Y qué hacemos, hermanas? Nutrirnos de la palabra, estar escuchando, hermanos, estar cantando esos, vamos, hermanos, en el carro, estamos escuchando, hermanos, bueno, y a decir, ay, no quería escuchar lo que traía el microbusero, hermano, ya. Porque hasta los que no temen al Señor traen sus audífonos. ¿Qué escuchamos, hermanos? ¿Cómo nos nutrimos? Es decir, hermanos, lo único que quiero decir es que no hay un justificante para no llenarnos de la palabra. Para que nuestras familias, hermanos, sean familias que honren y glorifiquen el nombre de nuestro Dios.
posible? Sí, hermanos, porque la promesa se cumplió. El Señor Jesús ascendió y derramó su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Hermanos, si hemos creído en el Señor, alguien preguntaba, ¿el Espíritu de Dios está en mí? Si has creído en Cristo, sí. La pregunta es, ¿estás lleno del Espíritu Santo? Ahí sí no sé. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo analizamos nuestra vida, hermanos? ¿Cómo estamos? Y entonces, hermanos, yo no quisiera decir, no escuchan música secular, no escuchan música de amor. Yo nada más te diría, primero, tu comunión con el Señor. Primero, los salmos, himnos y cánticos espirituales. Y lo demás, hermanos, no quiero hablar en contra de la música, porque el hermano se va a sentir agraviado. Pero hay música, hermano, es arte, la música es arte. Y esa sabiduría también la ha puesto el Espíritu Santo. El hermano Alfonso la mejor creerá, bueno, para la música fue el Espíritu Santo que puso en ti esa capacidad para alabar al Señor. Y en cada uno de nosotros, hermanos, el Señor ha puesto dones. Pero hay que conocerlos, hermanos. Hay que examinarlos. Hay que vernos, hermanos, porque a veces nos creemos, nos parecemos un poco, hermanos, hay algunos grupos de autoayuda y que toda la vida se creen lo peor del mundo. O sea, sí éramos, pero en Cristo ahora somos nuevas criaturas. Y valemos, hermanos, ni siquiera pues nuestro precio fue pagado, dice el apóstol Pedro, con plata o con oro, sino con la sangre divina, con la sangre santa, con la sangre pura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal vez, hermanos, consideramos que no tenemos dones. Lean 1 Corintios 2, hermanos. Los dones espirituales, los dones que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida. Y si no, hermanos, trabajemos por el que nos tocó. Había un distintivo y decía, este es el don que el Espíritu Santo te da. ¿Qué les tocó a ustedes, hermanos? Miren, no lo escogí. Mi don dice consejo. Hoy les aconsejo, hermanos, que seamos llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra. Para ser llenos de la palabra, hermanos, necesitamos leerla. Empecemos, hermanos, por lo que conviene a nuestra vida. Veamos, hermanos, lo que conviene a nuestra vida y entonces sí, hermanos, podamos seguir creciendo. El Espíritu Santo, hermanos, vino como ese soplo, como ese estruendo. Vino y nunca más se fue. Hermanos, el Espíritu Santo mora en ustedes. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Nuestro trabajo es alimentarlo. No contristéis, dice el apóstol Pablo, al Espíritu Santo. No estemos, hermanos, apagando el fuego. Hermanos, en esta semana compartimos al hermano Alfonso. Este año es el primer año que como iglesia celebramos el Pentecostés. Digo, porque a veces es cotidiano y tan fácil, y así como los alimentos, gracias porque los tenemos diario. Hermanos, una gratitud profunda en nuestra vida debe de haber por tener el Espíritu Santo morando en nuestra vida, consolándonos, dirigiéndonos, diciéndonos cuándo sí y cuándo no. Pero hay que alimentarlo diariamente. El Espíritu de Dios, hermanos, se alimenta. Y algo que veía, hermanos, y se resaltaba es que las iglesias, hermanos, o en forma general, por la paloma y el Pentecostés por una llama. Por ahí me dijeron, es una lengua. Es una llama, hermanos. Como decía nuestra hermana, el hogar tiene la palabra hoguera. Y los leños son cada integrante de la familia. Esto también, hermanos, es un hogar espiritual. Y cada uno de nosotros somos, hermanos, esos leños que allí están encendidos. En el momento que nos apartamos, la llama se va apagando, hermanos. La llama se va haciendo más pequeña. Así es que, hermanos, es una llama. ¿Qué don nos tocó? ¿Qué don ha puesto Dios en nuestra vida? ¿Y cómo está nuestra llama ardiendo? Se está apagando, hermanos, se está extinguiendo. El Espíritu de Dios, hermanos, es cierto, está en nuestra vida. Y lo seguimos alimentando día con día. Y Él, hermanos, nos ha de llamar.
Y Él nos ha de siempre dirigir, hermanos, para alimentarnos de las cosas correctas. Quitemos, hermanos, y erradiquemos nuestra justificación del pecado. Es que la carne es débil. ¿Y qué dijo el Señor? Sí, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Hermanos, que seamos una iglesia que proclame que vivimos en el Espíritu Santo. Que somos una iglesia, hermanos, que nos estamos llenando del Espíritu Santo, que hay llenura. Que entonces, hermanos, en esta iglesia, como decía nuestro hermano Tomás, no cabe habladurías, chismes. En la iglesia, hermanos, cuando el Espíritu Santo ha llenado nuestra vida, no caben, hermanos, las discusiones, los enojos, las amarguras, etcétera, etcétera. Esta semana, hermanos, me regañó una hermana. Porque, o sea, sí nos decimos amar, pero no lo ponemos en práctica. Bueno, a mí y a otra hermana la regañaron. Qué bueno que me nada más a mí. ¿Cómo es la primera manera que expresamos el amor, hermanos? Con nuestros hijos. Con un abrazo, ¿no? Llegan nuestros hijos y se nos acurrucan y el abrazo. Y a veces son besos, hermanos, pero bueno, generalmente es la manera primera que expresamos. Y decía la hermana, ¿por qué no me abrazan? Que no me quieren. Y Paola se quedó sentada y no me abrazó, dijo. Y dije, sí, es cierto, o sea, ¿dónde nos perdimos, hermanos? En los simples abrazos, hermanos. Al único que veo que expresa de una manera, bueno, son dos hermanos que de esa manera su afecto, su amor, y no lo hemos aprendido. Y el Señor, hermanos, sigue llamando a nuestra iglesia. Entonces, hermanos, hoy les comparto el regaño. Si no hay abrazo, no estamos demostrando afecto. Hermanos, en el mundo general, los coaches es lo primero que dicen cuando llegas a la empresa y te quieren dar clases. ¿Cuántos abrazos necesitas recibir para 7 al día, hermanos? Abrazos sinceros. Entonces, hermanos, a veces como que el beso y no otra vez decimos, ay no, el beso de Judas. Abrazos, hermanos. Ay, me sentí abrazos no balazos, no, hermanos. Abrazos. Abrazos en el Señor. Aprender, hermanos, a demostrar ese afecto. Aquí parece que el único que sabe amar es el hermano Mauro. Y Caleb. No sé a quién le ha pasado. Caleb le ha regalado un abrazo. Aprendamos. ¿Y cómo nos sentimos, hermanos? 12 años. O sea, lo bonito, es una bendición, hermanos. Así es que esas cosas, hermanos, deben irse erradicando de nuestra vida. Decimos, hermanos, ¿para qué tantas lecciones si no las vamos a aplicar? Esta semana, todos los días, fuimos llenos del Espíritu Santo, hermanos. ¿Y cómo lo aplicamos? ¿Y cómo lo vamos a vivir? ¿Y cómo lo vamos a transformar? Hace tiempo yo les compartí, había muchas familias que llegaban y se quedaban y decían, ay, es que la iglesia tiene no sé qué. Y el COVID nos hizo, hermanos. Pero ya se acabó, hermanos. Bueno, ya viene de hecho hasta otra. Y nosotros seguimos sin abrazarnos. Hermanos, mostremos el afecto, mostremos el amor del Señor, que es bíblico, y podamos, hermanos, demostrar. O una de dos, o nos abrazamos o nos lavamos los pies. Abrazos. Ya llegará el día, seguramente. Hermanos, el Espíritu Santo debe morar en nuestra vida. Debemos demostrar ese Espíritu Santo en nuestra vida familiar, en la vida de la iglesia, y poder, hermanos, entonces sí testificar. Ya dentro de 15 días, hermanos, hablamos un poco de los dones espirituales, los dones puestos en nosotros, pero trabajemos, hermanos, con estos que el Señor el día de hoy ha puesto en nuestra vida. Y el Señor, hermanos, nos permita seguir siendo una iglesia que pueda predicar su evangelio, que pueda vivir en el Espíritu, y entonces sí, hermanos, ser una iglesia llena del Espíritu de Dios, llena de su palabra. La llenura de Dios, hermanos, sea en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.